Saludos en Cristo, estamos aquí una vez más, gracias a Dios, con el Padre Jesús María, un sacerdote pues cancelado, perseguido por decir lo que hay que decir. Y hoy le tenemos aquí para hablar de Dignitas Infinita. Un documento, yo personalmente quería haber dicho algunas cosas en el canal, lo que pasa que al final la perspectiva de hacer el programa con el Padre pues apareció y preferí esperar a tenerle aquí. Y bueno, hemos tenido bastantes problemas técnicos para poder grabar. Ya veremos si esta grabación acaba o se vuelve a interrumpir la conexión. Y bueno, el padre ha estado haciendo unas reflexiones acerca del escrito y vamos a comentarlas. Buenas, padre. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos en Cristo a todos los que nos escuchan y en especial a Isaac. Aquí estamos, una vez más. Bueno, la cuestión del documento, creo que sería bueno comentar un breve, pequeño esquema. El padre, la razón de hacer un vídeo hablando del documento es debido a que nosotros hacemos esta labor porque desde la Iglesia se están lanzando unas doctrinas que no son las doctrinas de siempre, son doctrinas contradictorias a la doctrina de siempre. No en todos los frentes, como este documento indica, hay cosas buenas, pero el problema es que hay cosas malas y el problema es que esas cosas malas se mezclan con las cosas buenas. Entonces siempre es necesario advertir y discernir para que la gente pues no se lleve a engaño. En este vídeo no vamos a entrar en las motivaciones de por qué esas doctrinas están ahí. Simplemente vamos a señalarlas. Quizás comentemos algún antecedente de las personas que han escrito este documento, etcétera. Pero vamos a tratar lo que es el documento en sí mismo. Vamos a ver qué es lo que hay ahí problemático. Padre, cuando quieras. Muy bien. Pues tú me paras cuando quieras, ¿eh? Porque Vale. yo te veo como el público que nos puede parar en cualquier momento para preguntar algo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de este documento, Dignitas Infinita, sobre vamos a decir, dos ángulos. El primer ángulo es la forma, o sea, el contexto, y luego en el fondo será el contenido del documento. Y me gustaría pedir una cosa que es muy importante a todos los que nos escuchan, es que hay que rezar mucho. Sé que muchos rezan, y sí que hemos rezado ya bastante desde 2016, pero hay que rezar más aún. Más aún, ¿por qué? Porque sabemos que el Papa Francisco lleva ya muchos años y está últimamente con enfermedades, entonces hay que rezar mucho porque sin desanimarse porque hay que esperar hasta el último momento una gracia de conversión para Francisco. Y esperar también una gracia de conversión para el cardenal Víctor Manuel Fernández, que ha escrito este documento Dignitas Infinita. Y hay que rezar y seguir rezando, ¿por qué? Porque está clarísimo y da mucha pena, porque lo digo con una tristeza y una pena profunda. Da mucha pena ver cómo dos personas y más, porque Francisco tiene muchos discípulos, siguen desde 2016 en la misma línea. Una línea que es una línea de equivocación profunda. Equivocación en la ética de la situación, en el relativismo, velado y vendido al pueblo de Dios como siendo verdad, lo que es falso, totalmente falso. Al inicio Isaac lo ha dicho, es que es la media verdad, o sea, se te presenta la verdad de siempre y por dentro se pone un veneno y se da al pueblo de Dios. Entonces, el que no está atento no se da cuenta que aquí le han metido un gol, como se dice en España, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado con Dignitas Infinita. Pues a primera vista
pues todos o casi todos hemos pensado, bueno, parece que no hay nada tremendo en este documento, pero cuando hemos empezado a leer, ahí nos damos cuenta que hay cosas tremendísimas, tremendísimas. Es efectivamente. Empezando por la primera frase, ya llegaremos a esto, pero es que cuando te dicen que el Papa va a escribir un documento para defender la dignidad humana, pues al principio estás contento, te esperas algo bueno, algo positivo. Y de hecho en el documento hay cosas positivas, hay cosas buenas. Pero la pena es que al lado de estas cosas buenas hay unos venenos, no sé qué otra palabra usar, pero Veneno, sí, 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 una sí, sí. maldad tremenda que acompaña. El ¿Por qué tema, maldad? Porque va a hacer mucho daño y ha hecho mucho daño y va a seguir haciendo mucho daño a las almas. Y la pena es que se está haciendo a sabiendas. el tema aquí es que, por poner un poco de contexto, esto es un documento que está, o sea, no es, si yo lo he entendido bien, no es un documento de Bergoglio, o sea, él lo firma, pero esto es un documento de Víctor Fernández, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir con esto es que muchos que saben que las cosas están mal, pero no quieren soportar la presión, no quieren darse cuenta realmente de lo mal que están, lo que no hacen es, han cogido este documento y lo han enarbolado enseguida porque dice cosas que son maravillosas y tal. Pero creo que mucha gente se olvida ya de, por ejemplo, cuando en el año 2021 tuvimos el caso con la Congregación para la Doctrina de la Fe en torno a las bendiciones de las parejas homosexuales, que emitió un documento escrito por Monseñor, por la Daria, y que firmó el propio Bergoglio, donde se decía que las bendiciones no se podían dar. Y unos meses más tarde teníamos el documento de las bendiciones, es decir, El fiducia el supplicans. fiducia supplicat. Entonces esto es lo mismo, o sea, quiero decir, es como se van manejando los tiempos. De repente el fiducia fue un escándalo muy grande que produjo un cisma que, aunque no se haya materializado del todo, porque por ejemplo todas las conferencias episcopales africanas se opusieron al documento, o sea, eso es una situación caótica. Y la segunda es que eh, produjo un revuelo tan grande que yo creo que se han visto obligados a escribir este documento. Pero no nos olvidemos de una cosa, este documento ha estado escrito o llevan escribiéndolo desde hace 5 años, donde yo creo que el grueso del documento fue escrito por la Daria y otros y luego retocado por Víctor Manuel Fernández. Eso es lo que yo creo que ha pasado. ¿Vale? O sea, creo que es un control de daños, es un documento que se saca por el 75 aniversario de la ONU, hay que tenerlo todo esto en mente de por qué ha salido este documento, pero yo creo que iba a ser un documento todavía más ortodoxo, pero se frenó, ese documento se frenó en el sentido de que le han metido mano ahora, y por eso nos encontramos la problemática que nos encontramos. Y quiero dejar esto claro porque hemos visto ya algunos ejemplos con fiducia supplicat, como la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sacado un documento que decía que no y confirmaba la doctrina de siempre, para meses después salir un documento que negaba el anterior. O sea que aquellos que ven cosas positivas en este documento, que no se dejen engañar, porque ya hemos tenido ese ejemplo que acabo de citar como muestra de que prácticamente que salgan cosas ortodoxas no significa nada. Nada. Ahora alguna gente dice, los alemanes se han enfadado, pero es que eso tampoco significa nada, porque yo creo que Roma ya ha demostrado que el problema que tiene con los alemanes es que es Roma la que quiere ir por delante de los alemanes, y por eso tienen encontronazos con ellos. No sé, bueno, ya está, eso es lo que quería. Bueno, Isaac, sobre lo que has dicho al inicio, pues yo quería volver porque yo pienso que hay que decir que estos documentos está Francisco, porque ha firmado. No podemos decir que solo es Sí, de la sí, sí, Daria o sí. de... No, no. El hecho de que el Papa firme significa que da no sé cómo decirlo, su consentimiento.
Y es una responsabilidad, porque el Papa tiene la responsabilidad de dar al pueblo de Dios una buena doctrina, como comida espiritual, comida intelectual. Entonces, yo veo que detrás de esos documentos están y Francisco, y Ladaria, y Fernández. Entonces, la segunda cosa que quería decir en cuanto al entorno, en cuanto a la forma, es muy fuerte. Ya te había dicho que iba a hacer unas declaraciones fuertes, como en el pasado. Pues no tengo ningún miedo en decirlo, porque existen las pruebas. Una vez más, con este documento, vemos la falta de honestidad intelectual, teológica y moral de Francisco y de Fernández. ¿Por qué lo digo? Porque hay una manipulación de los textos. Ya lo habíamos visto en Amoris Laetitia. Eso fue directamente por Francisco. Cuando en la Gaudium Spes, lo he apuntado aquí en mis notas, número 51, se habla de la dificultad de vivir la continencia aplicada a las personas que están casadas por la iglesia. Y Francisco saca esto de contexto y lo aplica a las parejas irregulares, para justificar que ellos puedan tener una intimidad sexual. Es que, no sé cómo decirlo, me parece tan bajo, me parece tan desleal, me parece tan deshonesto intelectualmente hablando. No sé, me faltan palabras para describirlo. Es que no se puede hacer esto al pueblo de Dios. Es una falta de respeto al pueblo de Dios. Incluso, vamos a decir, a la inteligencia del pueblo de Dios. O sea, es tomar al pueblo de Dios como tontos, como ignorantes, como niños. Es que esto no se puede hacer. O sea, hablar de la continencia, las personas casadas, para autorizar, para luego hablar del hecho de que tienen que tener una intimidad y usar ese texto para ir a aplicarlo a las parejas irregulares, o sea, divorciados de la casa, para justificar su vida en común. Es que no faltan palabras para describirlo. Es que no se puede hacer esto, no se puede hacer. Y la raíz de esto, para los que ya lo saben, que es la ética de la situación, o sea, es borrar algo que es absoluto en base a circunstancias atenuantes y permitir que este absoluto se cambie en relativo. Y este mismo espíritu se ha visto en el mismo Vaticano en el año, mira, lo he buscado, lo miro rápidamente, en el año 2018, en el Vaticano hubo una famosa carta del Papa Benedicto XVI sobre unos escritos de Francisco, y en la carta Benedicto XVI decía cosas, vamos a decir, positivas en cuanto a los escritos de Francisco, pero hay una parte en la cual empieza a decir cosas negativas, incluso de uno de los teólogos que ha trabajado sobre estas cartas. Pero cuando el Vaticano presentó la carta de Benedicto, la pusieron de tal manera que se veía solo la parte donde había cosas positivas. Pero los periodistas han sido atentos y han llamado la atención sobre la jugada que estaba hecha. Tuvo que dimitir el jefe de prensa del Sí, Vaticano, el jefe de prensa era un ha tal dimitido. Viganó. Era un Monseñor Dario Viganó, se dimitió. Pero este espíritu de falta de honradez intelectual, de falta de honradez moral, de falta de honradez teológica, este mismo espíritu está en Francisco, está en Fernández, está en Ladaria, y lo digo con pruebas. Es que sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero lo digo con pruebas. Y no hay que tener miedo que decirlo, porque es una vergüenza que a lo alto de la iglesia, gente que respetamos, se pongan a actuar de esta manera. Es que se rebajan ellos mismos, de un modo que da pena. Y la pena mayor es que desde 2016
mucha gente, muchos intelectuales, mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más conocedores, porque son expertos de estos temas, conocedores que ellos hablan, pero no les escuchan. Ellos siguen adelante con su camino equivocado y siguen engañando al pueblo de Dios. Es que da mucha pena, da mucha tristeza. No sé cómo decirlo. Es que esto quería compartir primero, Isaac. No sé si quería A decir mí, algo. sí, no, yo con el tiempo, al final yo me he dado cuenta, y lamento decirlo ahí, es una discrepancia que tenemos, igual que el padre Jesús María estuvo en este canal con el padre Paco Vegara, haciendo un vídeo donde el padre Jesús María pues dice que Francisco es el papa, es un papa malísimo, el padre Paco Vegara dice que Francisco no es papa, pero los dos coinciden al final en una cosa, que están denunciando los frutos, ¿no? Y los frutos son los que tenemos, unos frutos podridísimos, lamentablemente. eh, Uno no puede diseccionar a nadie en dos, ¿vale? Porque no somos Dios para saber cuáles son las intenciones, pero creo que han quedado sobradamente demostradas. Y, y yo, ese caso que has mencionado, yo sinceramente pienso que es un caso que demuestra, pero aunque no nos vamos a meter ahora en eso, porque el vídeo no va sobre eso, que es un caso de una serie impedida de alguien que no se puede comunicar de forma normal con el pueblo. O sea, Benedicto XVI escribió una carta y la carta fue manipulada. La carta fue recortada, censurada, y eso hizo que no sé quién fue, algún periodista pusiera a la luz lo que realmente había pasado, ¿no? No sé si alguien, yo empiezo a pensar que alguien desde la oficina de Benedicto XVI pues ha ido filtrando cosas que han ayudado a que se sepa la verdad. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Quién filtró la carta original de Benedicto XVI para que se supiera que efectivamente había habido una manipulación y el escándalo saltó y tuvo que dimitir el jefe de prensa? Alguien, alguien lo filtró para que se diera a conocer y denunciar que había habido una manipulación de la carta. Igual que vemos que se manipula una carta del Papa Benedicto, vemos cómo se manipula la doctrina de la Iglesia. Y nosotros no nos podemos callar. El padre Jesús María ha recibido ya no sé cuántas penas canónicas, pero está suspendido, ¿no? Sí, suspendido y esto no importa, porque lo importante es defender la verdad de la iglesia. Pase lo que pase, cualquiera que sean las sanciones, eso es lo de menos. Lo Bueno, importante pues es que la verdad triunfe. y vienen más sanciones de camino, ¿no? Sí, vienen más sanciones de camino. Hablaremos de ello al final, así Vale, no, vale, no, vamos, no sí. nos perdemos. Pues yo estaba hablando de este espíritu de falta de honradez intelectual, teológica y moral en Amoris Laetitia, en la manipulación de los textos, en la manipulación de Santo Tomás de Aquino, porque Francisco se basa sobre Aquino para colar su ética en la situación. O sea, significa que se basa sobre Aquino para hacer pasar que normas que son absolutas, normas que son que no se pueden relativizar, se pueden relativizar, que cosas que son intrínsecamente malos se pueden aceptar bajo excepciones para algunos. Eso es una manipulación. Pues voy a dar un ejemplo aún más claro, es el Catecismo de la Iglesia 2267 sobre la pena de muerte. De eso tenemos que hablar también con Dignitas Infinita. Pero ya desde antes quiero resaltar eso, para que la gente viera lo que estoy diciendo, la falta de honradez. Mira en el rescrito que publicó la Daria después de su encuentro con Francisco. Dice, para informar al pueblo de Dios sobre el cambio de catecismo sobre la pena de muerte. Dicho de modo sencillo, siempre en la tradición de la Iglesia se ha visto que es una legítima defensa de la sociedad aplicar la pena de muerte cuando no hay otro remedio para que una persona que constituye un problema para la sociedad no haga daño. Pero aquí con Francisco se dice es que se presenta la pena de muerte como algo intrínsecamente malo. Pero eso es falso. Si era intrínsecamente malo, significa que todos los papas anteriores, e incluso
hay que mirarlo muy bien. Dios, en el Antiguo Testamento, que ha mandado a matar a gente que no me sale la palabra, a gente que habían hecho cosas graves, Dios había mandado que se les mate. O sea, significa... Ok. Entonces, estaba hablando de la pena de muerte. Mira lo que dice el texto. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Entonces, esta frase es falsa. Es falsa. Por tanto, la Iglesia enseña, es falso. La Iglesia nunca ha enseñado que la pena de muerte es inadmisible. La Iglesia ha enseñado que es admisible en algunos casos que son muy extremos, pero no ha dicho que es inadmisible de modo absoluto. Pero aquí se intenta presentar como si la Iglesia lo haya enseñado de modo absoluto. Es falso. Entonces, a mí lo que me choca es que se diga, se añade además a la luz del Evangelio. Entonces, no sé cómo decirlo, es una pena, es realmente una pena ver esta manipulación de los textos, cómo se usa los textos de los papas anteriores, cómo se usan los textos de la Iglesia, cómo se usan los textos de Santo Tomás de Aquino para decir lo que no han dicho. Porque tenemos un objetivo, es que tenemos que conseguir que la ética de la situación, el relativismo, pase en la mente de los cristianos y que no lo sepan. Entonces, esto es malhonesto. A ver, esto ya advirtieron algunos teólogos en su día cuando salió lo de la pena de muerte diciendo, si se puede cambiar esto que era intrínsecamente malo y ahora decir que no era intrínseca, que era inadmisible de raíz, se puede cambiar en otras cosas. Claro, es como en un mundo que ya ha aceptado tanto lo de la pena de muerte, ¿quién se va a negar? Pero aquí de lo que estamos hablando ya no es el tema de la pena de muerte, sino que se pueda coger la doctrina y cambiarla. Y cogerla y decir que siempre, cuando había dicho en su raíz que sí, ahora es que no. Entonces, si se puede cambiar en eso, de hecho, cuando salió lo del 2018, algunos lobbies arcoiris ya dijeron dentro de la Iglesia que estaban esperando un cambio también con todo el tema de las parejas del mismo sexo. Porque, sí, claro, habían visto cambiar esto, pues ¿por qué no iba a cambiar lo otro? Eso lo he visto yo, ¿no? Pero yo creo que eso de la pena de muerte es como, no sé, yo creo que con Amoris Laetitia se abrió este panorama. Es decir, Amoris Laetitia, en realidad, el sistema que opera en Amoris Laetitia, que es la moral de situación, lo que hace es anular los 10 mandamientos, porque no hay actos intrínsecamente malos. Y eso se traduce en decir que el infierno está vacío. Porque si no hay actos intrínsecamente malos, no hay una condenación. No puede haber una condenación si no hay actos intrínsecamente malos. ¿Por qué? Porque no hay un mal intrínsecamente objetivo que te lleve a una condenación objetiva. Y eso lo ha repetido y está en Amoris Laetitia cuando dice, nadie se condena eternamente. Esa no es la lógica del Evangelio. Está en Amoris Laetitia escrito tal cual. O sea, que en realidad no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de la confirmación de lo que ya salió en 2016. Así es, así es. Pues mira, Isaac, mi conclusión para pensar en todo esto es que hay que rezar muchísimo por el cardenal Ladaria, porque ha cambiado cosas que todavía no ha corregido, entre otras la histerectomía nueva que han introducido. Hay que rezar mucho por Víctor Manuel Fernández, hay que rezar mucho por el Papa Francisco, porque ¿dónde está? Sí, lo he apuntado aquí. Antes, cuando salía un documento de la Santa Sede, sabemos que son gente honrados. O sea, no podemos imaginar que van a usar, van a manipular la tradición, la doctrina para decirnos algo contrario. Pero hoy, cuando sale un documento, hay que tener miedo. Se sabe ya que va a pasar algo.
¿No se sabe qué? porque hay una agenda, porque hay una hoja Porque de hay una ruta, agenda, porque hay porque hay una agenda. antecedentes. Claro. Entonces, conclusión, hay que rezar, y rezar mucho y no tener miedo en decir públicamente lo malo que hay. Porque si callamos, no va a cambiar, pero si hablamos, sí habrá cambio. Y lo está Esto es diciendo muy importante. un sacerdote cancelado, ¿eh? No lo está diciendo cualquiera. Yo creo que el problema, Sí, lo de la pena de muerte, en realidad ya lo habíamos hablado, pero el problema principal es, yo creo que el título, ¿no? Mismo del documento, ¿cómo? Porque ahí radica sí, porque quiero decir, este documento, no sé si se acuerdan ustedes, se lo he dicho al padre esta mañana, con Amoris Laetitia, la carta a los obispos de Buenos Aires, hay una frase de Bergoglio que dice: esta es la única interpretación posible de Amoris Laetitia. Es decir, ellos emiten un texto y luego le dan la clave interpretativa. Y aquí ha pasado lo mismo. La clave interpretativa la tenemos en la rueda de prensa que Víctor Manuel Fernández dio en el Vaticano para presentar este documento. Este documento a muchos les va a sonar muy bien, pero la clave interpretativa que ellos mismos, los autores, han dicho y revelado en esa rueda de prensa es la de que el infierno, probablemente gracias a la misericordia y la dignidad infinita, esté vacío. Y eso es lo mismo que decir que no existe, porque no vale para nada si va a estar vacío. Lo cual Isaac, revela... Sí, hace falta un programa sobre esto, sobre esta rueda de prensa, porque hay muchas cosas ahí de qué hablar. sí, sí. Iremos a por ello si Dios quiere. Bueno, Muy continúa, bien. Pater. Entonces, ahora entramos en el fondo del documento. No vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar de puntos esenciales. Primer punto es importante es lo positivo. O sea, no estamos aquí para decir que todo está negro. Hay blanco también. Entonces, hay cosas positivas, pero la pena es que hay muchas cosas negativas. Pero hay cosas positivas. Cosas positivas, por ejemplo, en el punto 34, lo tengo aquí a mano, voy a leerlo. Cuando se dice, hay que reconocer que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Y se habla luego de las mutilaciones, las torturas morales o físicas, deportaciones, esclavitud, prostitución, trata de blancas y de jóvenes, etcétera, etcétera. Bien. Aquí, ¿sabes por qué mencioné esta parte, Isaac? Es que esto mismo que dicen Fernández y el Papa Francisco, eh, que presentan como algo inviolable, es que es la misma clave para mostrarles que se han equivocado en lo que decíamos antes. Porque, mira, cuando tú dices que hay un derecho inviolable de torturar a alguien, de cometer un aborto, de deportar a alguien, etcétera, etcétera, lo que estás diciendo en realidad es que estas acciones son intrínsecamente malas, perdón, una acción. Lo que está diciendo es que estas acciones son intrínsecamente malas y que no hay ninguna circunstancia que pueda justificar que se haga estas acciones. Pero la pena con Francisco y Fernández es que esto es intrínsecamente malo, pero cuando vamos al aspecto, vamos al campo sexual, ahí no hay intrínsecamente malo. No sé si pillas la jugada ahí, Isaac. O sea, admiten lo intrínsecamente malo en cosas que son la tortura, que son el aborto, que son la trata de blancas, etcétera, etcétera. Sí, Pero dime. yo tengo una objeción. El propio Bergoglio ha dicho varias veces en alguna entrevista con lo del aborto. Él dice que el aborto es muy malo, pero en alguna entrevista ha dicho que, bueno, habría que ver la diferencia que se hace entre ser humano y persona, porque decía, ahí Sí, los científicos tienen unas sí, sí, dudas, no sé qué, no sí. sé Tienes cuánto. O razón. sea, Sobre el aborto qué ha sido necesidad relativista. Claro, Sí, ¿qué sí, sí, necesidad sí. tiene de meter eso en una entrevista cuando la doctrina católica está tan clara, está Claro. tan es palmaria, ¿no? Entonces, ¿para qué decir Sí, eso? Y yo creo que dice eso porque él piensa que en algunos casos
con un límite de X semanas, sí que se puede. Y si no, Sí, no lo sí, dirías. Y sí, sí. eso, si pasa el tiempo y Dios lo permite, acabará saliendo, ya Así verás. es, así es. Es verdad, sobre el aborto ha aplicado la ética de situación. Sí, tú tienes razón. Pero sobre el homicidio, ¿por qué aquí lo dice? Homicidios de cualquier clase, genocidios, eutanasia, esclavitud, deportación, prostitución, lo presenta como intrínsecamente malo. Entonces es inviolable. Bajo cualquier concepto no se puede hacer. O sea, Mm. significa que es intrínsecamente malo. Pero la pena es que cuando bajamos al campo de la sexualidad y como acaba de decir también del aborto, ahí se ve que empiezan a dar unas, no sé cómo decirlo, unas danzas para decir que aceptan la tradición, pero al mismo tiempo se puede hacer excepciones, etiquetar la situación. Etiquetar la situación. O sea que lo intrínsecamente malo que la tradición cristiana ha aplicado al sexto mandamiento, al noveno mandamiento, a la homosexualidad, lo quieren quitar. Entonces, aquí se ve una contradicción en la propia explicación del cardenal Fernández. O sea, si tú admites que hay cosas que son intrínsecamente malas, pues estás obligado a aplicarlo también al tema de la sexualidad porque hace parte de los 10 mandamientos. Y tú no eres Dios para quitarlo de los 10 mandamientos. Para mucha gente que no lo sabe, se refiere a no cometerás actos impuros. Que estoy seguro que hay gente que dice, bueno, ¿qué mandamiento? ¿A cuál se refiere? Pues ese es. Los actos contra natura. Así es. Entonces, después de haber hablado de esto, entonces, esto lo decía para subrayar lo positivo que hay en el documento, o sea, basado sobre la dignidad infinita, que no es infinita, lo vamos a criticar ahora, vamos a decir simplemente, basándose sobre la dignidad humana, se prohíbe de modo absoluto algunas acciones. Esto, bravo, chapeau, está perfecto, es la tradición de la iglesia. Pero empiezan los problemas. Primera frase de Dignitas Infinita. Espera, estoy cambiando de pantalla. Sí. Primera frase. Que Primera luego frase tienes del ahí, documento. sí, sí. ¿Sí? No, que La, luego tienes ahí la Academia para la Vida a gente como ¿sí? María Matsukato, ¿no? Que es Que es pro, que es pro que es pro aborto. aborto. Ahí ya empiezas a entender por qué está esa gente ahí. Y tienes a gente que es pro eutanasia. Tienes a gente que es pro inseminación artificial. Tienes a gente que es pro actos homosexuales. O sea, al mismo tiempo que te dicen lo bueno, las acciones que ponen, la gente que elige, que mete en el Vaticano, pues hacen lo contrario y dicen lo contrario. O sea, Vale, vale. es Sigue, 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 sigue. bueno. Primera frase, o sea, el punto uno de Dignitas Infinita. Una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Lo siento para los cristianos que nos escuchen, yo no soy quien. Soy un pobre sacerdote con sentido común. Esta frase es falsa. O sea, Francisco y Fernández, el Papa Francisco y el Cardenal Fernández, os están engañando. Y si los cardenales, los obispos, los sacerdotes tienen miedo en decirlo, pues yo no tengo miedo en deciroslo, porque para mí lo que más importante es hablar en frente a Jesucristo, que está aquí, y a la Virgen. Tenemos que defender la verdad y decir la verdad. Si el que está contradiciendo la verdad, sea quien sea, no hay que tener miedo en decírselo, estás equivocado. Y muy equivocado. Y además haces un daño muy grave al pueblo de Dios porque usas los documentos de la iglesia para enseñar falsedades al pueblo de Dios y engañar al pueblo de Dios. Es que lo que hacen es muy grave. Merecen castigos según la ley de la iglesia, pero ellos son al poder. Nadie les castiga. Es una pena. Pero Dios tiene su castigo. Pero rezamos porque no somos malos, rezamos para que Dios no castigue, sino que se conviertan. Sí, Isaac. No, que según ellos, Dios no tiene sus castigos.
Así es, porque en realidad es que se me había olvidado decirlo, en realidad no tienen fe. Da pena decirlo, pero los actos que ponen muestran que no tienen fe en un Dios Es tal que, como lo entendemos los cristianos, los católicos. claro, ahí es donde voy. Es decir, ellos mismos se están pisando la sotana, por así decirlo, porque dicen que hay actos malos, intrínsecamente inadmisibles como la pena de muerte, pero dicen que posiblemente el infierno esté vacío. Luego, no creen en un castigo y creen en actos que son inadmisibles. Es decir, pero luego meten gente que está a favor del aborto. O sea, al final, después de tantos años, lo que se saca es que dicen lo que es católico mientras les conviene decir lo que es católico. Y Así mientras es, tanto, no creen lo que es católico. Y cada así es. día van avanzando hacia ese punto. Y no nos olvidemos que este documento, las partes buenas que tengan, este documento viene 5 años escribiéndose. Probablemente tenga textos que son de gente que no son Víctor Manuel Fernández ni Bergoglio, pero viene después del fiducia súplica. O sea, es un documento para calmar las aguas y aún así contiene cosas problemáticas. Sí. Mira, lo que acabas de decir, el problema tiene una palabra, se llama incoherencia. 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 Y aquí, se me ha olvidado, voy a subrayarlo, porque lo acabas de decir, una falta de honestidad es cuando se dice que para ese documento se ha consultado a varios expertos. Es difícil creerlo, porque expertos en la iglesia, en Santo Tomás de Aquino, expertos ortodoxos, en la tradición de la iglesia hay muchísimos, pero no se les ha consultado a ellos. Se han consultado a los que nos interesan para hacer pasar lo que nosotros queremos hacer pasar, pero no ha sido un trabajo intelectual honesto para consultar a todos los que están en favor y todos los que están en contra. Y conseguir decir, aquí está la tradición genuina de la iglesia, y es eso que vamos a dar. No son nuestras invenciones, nuestras novedades de hoy, pero lo que queremos dar al pueblo de Dios es la verdad, ¿no? Entonces, como no es la verdad, pues se busca a gente que nos interesa y se pone aparte los que no nos interesan. Y es una pena, es una pena. Bueno, volvemos al texto. Una divinidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, que corresponde a cada persona. Esta frase es falsa. Ejemplo, vamos a explicarlo de un modo muy sencillo. Que tú eres hispano nativo, Isaac. O sea, has nacido español. Sí, Bueno, pues gracias a Dios. mira que sí, yo hoy voy a España y soy, vamos a decirlo así, soy adoptado por una familia española y tengo la nacionalidad española. Ujú. Y luego alguien viene y dice, y me dice a mí y a muchos otros que como yo, no hemos nacido en España, pero nos dice, tenéis una hispanidad nativa y por eso tenéis derechos inalienables en cuanto a españoles. Pues es verdad que tenemos derechos inalienables, eso es verdad, pero no es porque tenemos una hispanidad nativa, nosotros tenemos una hispanidad adoptiva. Entonces, cuando dices a los seres humanos, tenéis una dignidad infinita ontológica, les está diciendo que por vuestro ser tenéis una dignidad infinita. Pero eso es falso. Es que además, es que da mucha pena, porque es una blasfemia en contra de la majestad de Dios. Porque el único que tiene dignidad infinita es Dios, por su ser. Ontológico significa en relación con el ser. El único que tiene esta dignidad es Dios. Solo Dios tiene una dignidad infinita. Y el hombre tiene dignidad infinita en cuanto que está en Dios, en cuanto que está en la gracia de Dios. Entonces, por eso esta frase es falsa. Pero por eso también muchos teólogos han cogido que son críticos con lo que está pasando, han cogido este documento y han dicho, el documento está correcto, el documento tal. Ojo, estoy hablando de No, gente crítica y han caído en eso. ¿Por qué? no es Porque para nada. otra vez, la clave interpretativa del documento está en la rueda de prensa que dio
Víctor Manuel Fernández, donde hay un periodista que le hace la pregunta y le dice: oye, si hay una dignidad infinita, ¿cómo se entiende que haya gente condenada al infierno? Y entonces él responde: sí, el tema del infierno. Y dice: el Papa Francisco ha dicho muchas veces, como pone en Amoris Laetitia, eso lo digo yo, en Amoris Laetitia pone: nadie se condena para siempre. Esa no es la lógica del Evangelio. Luego ya en 2016 tuvimos esto, nos lo dijeron. Entonces el tema es, según el razonamiento de ellos mismos en la entrevista se enfrentan a esta pregunta y el periodista les dice: si hay una dignidad infinita, ¿cómo es posible que alguien se condene? Entonces, si el documento realmente se estuviera refiriendo a esa dignidad ontológica, hubiera habido una respuesta ontológica, pero la respuesta que da Víctor Manuel no es esa. La respuesta que da Víctor Manuel, efectivamente, es la de usar el término dignidad infinita para borrar todos los actos intrínsecamente malos. Porque dice: el Papa Francisco ha dicho muchas veces que el infierno, pues puede que esté vacío. Porque Dios va a hacer, él además en la entrevista lo dice, eso de la condena eterna es como una especie de idolatría o algo así, dice. O sea, una locura lo que dice, ¿no? O sea, Dice un culto a la libertad. un culto a la libertad. O sea, vamos a ver, o sea, como Es diciendo, tremendo. Dios va a coger y te va a forzar a ti tu propia voluntad para salvarte, porque no te va a dejar en el infierno. O sea, lo que te están diciendo es: no hay infierno. Pero si tú dices eso, eso es una herejía. Pues para evitar que se les acuse de esa herejía, te dicen: bueno, hay infierno, pero está vacío. Lo cual es lo mismo. ¿Por qué? Porque si al final no va a haber nadie con el castigo, significa que no hay actos intrínsecamente malos. Por lo tanto, ¿qué te están diciendo con eso? Que se puede pecar. Se puede pecar. Es que Así es es. eso. O sea, el resumen es ese. Así es, así es. Entonces, vuelvo al ejemplo de la hispanidad porque es bueno que la gente no se lo olvide. O sea, decirme a mí que yo tengo una hispanidad nativa es falso. Si soy español y tengo todos los derechos que tienen todos los españoles, no es porque soy nativo, soy adoptado. Y esta humildad es la humildad del hombre en relación con Dios. Nuestra dignidad nos da nuestro ser creado y metido en Dios nos da una dignidad infinita en relación con Dios, pero no separado de Dios. Separado de Dios no tenemos ninguna dignidad, vamos a decirlo así, porque Dios, de modo estricto, Dios es el supremo. Es que no podemos compararnos con Dios. Claro, No podemos compararnos con claro, Dios. porque además lo que está diciendo es que en el documento dice que por la mera razón tú puedes llegar a comprender que hay una dignidad infinita en los seres, o sea, separados de Dios. Entonces, O sea, al lado de esto, está el hecho de decir en realidad que uno esté en gracia de Dios o uno no esté, es lo mismo. pero eso es lo que dice Víctor Manuel en la rueda de prensa. Es que De prensa. tenéis que ver esa rueda de prensa. Y yo creo, y a la vista de esto, ¿tú crees que esto es el, el sumum, el cenit del orgullo de esta deriva teológica que llevan? O sea, Es clarísimo, el orgullo es patente, vamos. No, pero que han Es llegado que al sí, pico máximo diciendo: ahora ya desde Dios, sí, tenemos, no, pero ahora ya es como llegar a sí, la sí, cumbre de sí, la montaña sí, y sí, dignidad sí, sí, infinita, pero una dignidad eso, entendida sí, sí, mal, sí, mal. sí, 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 Además, sí, sí. y ahí tienes la palabra. ¿Tú sabes cuál es la palabra italiana para orgullo? Para Orgullo, soberbia. orgullo, orgullo, Sí. No, orgullo, orgullo en italiano se dice orgoglio, orgullo. vergoglio. Está clarísimo que este documento a primera vista podría parecer bueno, pero tiene al menos dos herejías muy gordas. La primera en contra de la majestad de Dios, en contra de la naturaleza misma de Dios, y la segunda es en relación con la pena de muerte. Bueno, pero no hemos acabado con el tema de la dignidad infinita, porque aquí también se ve una falta de honestidad en cómo han manipulado a Juan Pablo II. Porque fíjate que en la presentación del documento, el canal Víctor Manuel Fernández
habla de Juan Pablo II y cita a Juan Pablo II. Pero es que es como lo que decía al inicio, da mucha pena ver esta falta de honradez intelectual, teológica y moral, cómo se manipula un texto para decir lo que el texto no ha dicho. Mira lo que Juan Pablo II ha dicho. Lo digo en italiano, en español primero. Dios nos ha mostrado de un modo insuperable en Jesucristo cuánto ama a cada hombre y cuán infinita es la dignidad que a través de él le ha conferido. No sé si la gente entiende muy bien lo que acabo de leer. Es que es súper claro, pero no sé si la gente se da cuenta inmediatamente de la falsedad de Víctor Manuel Fernández. O sea, Juan Pablo II dice, Dios, Dios, empieza diciendo Dios. O sea, es el fundamento de la creación. Dios nos ha mostrado de un modo insuperable en Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo. Dios ha enviado, o sea, Dios mismo ha entrado en la historia humana. Cuánto ama a cada hombre y cuán infinita es la dignidad que a través de él, o sea, una tercera vez, Juan Pablo II hace referencia a Dios una tercera vez. Y Víctor Manuel Fernández, sin inmutarse, dice, vuelvo al texto de dignidad infinita, una dignidad infinita que se fundamente inalienablemente en su propio ser. O sea, no hay mención de Dios y se dice dignidad infinita. Es que es una falta de honradez intelectual tremenda, tremenda. Es que lo que Juan Pablo II ha dicho está clarísimo, teológicamente, intelectualmente, y tú tomas una parte y tiras tu conclusión, que es falsa. Y además, como estás al poder, pues lo echas a todos los cristianos como si fuera verdad. Eso es una falta de honradez moral, porque es hacer daño al pueblo de Dios. Un daño grave, grande. Es una pena, es realmente una pena. Es una pena. Bueno, no sé si hay que decir más cosas sobre esto. Me parece que está ya suficientemente claro. Sí, Pero hay un artículo. mm, Sí, sí, dime, Isaac. no, que parece ser que Víctor Manuel Fernández también en la rueda de prensa, arguyendo al Código de Derecho Canónico, bueno, y también le preguntaron sobre fiducia supplicat y él pues salió sacando pecho diciendo que en la página web del Vaticano lo habían visitado más de, en torno a 7.000 millones de visitas tenía, si no lo entendí mal, y diciendo que, vamos, había sido un hit, ¿no? Y, y luego diciendo como que estos documentos, como amenazante, diciendo, ojito con esto porque esto es, según el Código de Derecho Canónico, de obligado asentimiento de fe por todo el pueblo de Dios, porque es un documento del Papa. Eso Y es, yo le digo a Víctor Manuel Fernández una cosa, la regla máxima del Código de Derecho Canónico es la salud de las almas. Si a tú a la salud de las almas tú le vas a obligar a creer cosas que te están diciendo que no hay prácticamente a efectos prácticos actos intrínsecamente malos porque no puede haber una pena eterna para esos actos objetivamente perversos que vienen anunciados en la ley de Dios, pues creéis o insinuáis o decís que el infierno puede que esté vacío como una posibilidad, entonces ¿qué? Arriesgamos a desoír esos mandatos de Dios y a practicar actos que según Dios son intrínsecamente malos. ¿Arriesgamos a pasar a la otra vida y ver si efectivamente el infierno está vacío o no? ¿No será mejor tener un poquito de temor de Dios y decir, bueno, no vamos a ir tan lejos, no vamos a ir tan lejos? Y yo, además es que lo dice, Víctor Manuel lo dice en la rueda de prensa, dice que fiducia supplicat es una innovación teológica. Lo dice él en la rueda de prensa. Lo admite, es una innovación. Igual que cuando a Bergoglio en la rueda de prensa del avión le preguntaron, oye, ¿hay algo nuevo en el documento Amoris Laetitia que no estuviera antes? Y él, ante una pregunta tan obvia, acaba diciendo, sí, hay algo nuevo. ¿Vale? Entonces, admítanlo ustedes, admítanlo. Ya lo han admitido, si de hecho lo admiten. Quieren cambiar la doctrina.
para que donde dijera no, ahora diga que sí. Y eso no puede ser, porque la misma rueda de prensa, claro, las preguntas van en la misma dirección. Si no hay actos intrínsecamente malos, ¿cómo es que cosas como la homosexualidad en el catecismo se definan como actos intrínsecamente desordenados? Y Víctor Manuel Fernández en esa rueda de prensa da una respuesta donde da a entender que efectivamente se puede revisar el Código de Derecho Canónico para cambiar esa definición. O sea, eso está en la rueda de prensa. ¿Lo ven ustedes por dónde vamos? Se puede ¿Lo ven? revisar el catecismo, no el código, el catecismo. Me refiero a la definición que hay en el catecismo. El catecismo, así Sí, es. sí, sí, sí. Pues yo iba a añadir una cosa para los que nos escuchan. Hay 3 textos, hay más, pero los que yo he visto que me han gustado mucho es un texto de Eduard Fischer, un texto de Rorate Celli, son blogs, y Sí. un texto de Carlos Casanova. Entonces, todo esto están, luego te daré los enlaces para que lo pongas añadido al vídeo. Así la gente podrá ir a leer ahí. Vale. Entonces, Pfizer hace dice una cosa súper interesante, es buscar los sinónimos de la palabra dignidad. Entonces, porque ayuda a entender mucho mejor. Como sinónimos se puede ver valía, mérito, excelencia, honor. Entonces, está clarísimo que si hay un ser que tiene un honor infinito, una excelencia infinita, un mérito infinito, un valor infinito, es solo Dios. El hombre no puede decir que tiene esto. De por sí, de por su ser. Es que filosóficamente es falso decirlo. Intelectualmente es falso decirlo. Pero es lo que ha dicho el Cardenal Manuel Fernández. Luego, si miramos los atributos de la dignidad, la autoridad, la bondad, la sabiduría, autoridad infinita, bondad infinita, sabiduría infinita, ¿quién? Qui sicut Deus, solo Dios. Entonces, este documento, como lo has dicho antes, es el sumo de la rebelión en contra de Dios. Yo Pero creo que por muchos no eso lo ven, muchos no lo ven. salió el mismo día del eclipse de sol. Y yo creo que eso no es una casualidad. A mí, fíjate que no había hecho Es el... una señal del No ocultamiento había, de Dios por las falsas doctrinas de gente que no tiene fe. Entonces el sol se eclipsa y salió el mismo día. es tremendo. Entonces, a mí me gustaría que los cristianos que nos escuchan abran sus inteligencias, que no somos tontos. En la Iglesia Católica llevamos 2000 años de enseñanza. No somos tontos. O sea que los que están al poder hoy en la Iglesia no tienen que tomar a los cristianos como tontos y empezar diciendo unas cosas falsas como si fueran verdaderas. Eso es muy importante. No hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar. Yo al final solo quiero añadir una cosa. Para los que no lo sepan, las palabras de Víctor Manuel Fernández en torno a cambiar el catecismo, para cambiar esa definición de la homosexualidad como actos intrínsecamente desordenados, hace unos años, no muchos, muy pocos, Infovaticana denunció que había en la página web del Vaticano una versión del catecismo que si tú en la dirección HTTP de la página web cambiabas un par de siglas, te salía una versión alternativa de la misma página donde había una definición ya cambiada. Yo no digo que sea así, pero me suena a que pues esto fuera una especie de... Es lo que dice, lo que hemos dicho al principio del vídeo. Hay una agenda, porque ellos siguen adelante hacia un objetivo. Juegan con las resistencias que encuentran, porque claro, si fuera tan obvio, lo hicieran todo de la noche a la mañana, mucha gente se opondría. Pero juegan o se sigue una táctica del desgaste, acelerar, frenar, acelerar, frenar. Antes se me olvidó una cosa que quería decir. Este documento sale después de todo el revuelo de escándalo de Fiducia Supplicat,
que tuvo a las conferencias episcopales africanas en contra suya, pero también que se cargó todo el diálogo ecuménico. Se lo Sí, así cargó, es, se cargó el así es, diálogo ecuménico, se lo así cargaron. es. Y no son listos ni para eso, porque en la rueda de prensa, si el documento tiene muchas cosas buenas y puede servir como de bálsamo para paliar ese escándalo y esa fractura, en la rueda de prensa es que se tiran los muebles por la ventana, porque no son capaces. No son capaces de aguantarse, es como si tuvieran ya el regalo ya en las manos y quieren abrirlo sí o sí. Entonces, para mí es muy lamentable todo esto. Totalmente lamentable. Mira, una cosa, ahora se me ha olvidado. Era un apunte en relación con lo que decías. Pero bien, seguramente volverá. Yo quería decir una cosa ahora en relación con Santo Tomás de Aquino, porque sabemos que Tomás, por la gracia de Dios, ha Ujú. tenido esta inteligencia brillante que nos ayuda mucho. ¿Qué ha dicho Tomás sobre la dignidad del hombre? Mira, en el texto de Fesser, en la crítica de Fesser, menciona lo que ha dicho Santo Tomás. Al pecar, el hombre se aparta del orden de la razón y en consecuencia se aleja de la dignidad de su hombría. Entonces, él pregunta, pero si una persona puede perder su dignidad, ¿cómo pueden todas las personas tener una dignidad infinita? Es que hay problema. Mm. Luego, Santo Tomás dice, la dignidad de la naturaleza divina sobresale de todas las demás dignidades. Suma teológica 1, cuestión 29, artículo 3. Repito, la dignidad de la naturaleza divina sobresale de todas las demás dignidades. O sea, eso es la verdad. Y en la suma... no en la suma teológica, en el documento, en el texto de Rationibus Fidei, capítulo 7, dice Ujú. Santo Tomás, hay que escuchar muy bien, dice, ningún simple hombre tiene la dignidad infinita necesaria para satisfacer justamente una ofensa contra Dios. Por lo tanto, tenía que haber un hombre de dignidad infinita que se sometiera al castigo por todos para satisfacer plenamente los pecados de todo el mundo. Y ese es Jesucristo. O Claro. sea, venir a decir dignidad infinita para cualquier ser humano por razón ontológica o por su ser, Mm. es también cargarse la salvación dada por Jesús. Aquí tenemos una tercera herejía que está en este documento. O sea, es un documento que ataca la majestad de Dios, que ataca la salvación de Jesucristo. No sé cómo decirlo, es que da Es mucha pena. Da mucha indecible. pena. Da mucha pena. Santo Tomás dice, por lo tanto, la única palabra de Dios en general, el verdadero Dios y el Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana y quiso sufrir la muerte en ella para purificar a toda la raza humana endeudada por el pecado. O sea, el pecado nos ha quitado nuestra dignidad, que teníamos infinita en Dios. El pecado se nos lo ha quitado. Seréis como dioses, le dice No se Satanás puede a decir Eva. hoy que cualquier ser humano, por su ser, tiene una divinidad infinita. Es falso como Judas. Bueno, no sé si decir más cosas. Del hecho de que, Yo creo que no. bueno, me parece que ya el tema está Ya bastante está. claro. Sí. La pena de muerte. Aquí no me voy a alargar porque ya hemos hablado un poco de ello. Sí. ¿Hay algo más que decir? Yo no diría más cosas. Ya hemos visto ¿Tú te en acuerdas? detalle. ¿Tú te acuerdas de Sí, la parábola de las 10 minas? sí, ¿Cómo acaba la parábola? Dice nuestro Señor, dice, a aquellos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y degollarlos frente a mí. así es, Y luego así te es. dicen que la pena de muerte, basándose en el Evangelio, es intrínsecamente inadmisible. Cuando es el mismo Cristo en una parábola, pone y habla de la segunda muerte. O sea,
Si es inadmisible la pena de muerte, ¿por qué Dios impuso la muerte cuando el hombre pecó desobedeciéndole? O sea, estamos llamando a Dios injustos por condenarnos a morir Así. tras el pecado de Adán y Eva. Ojo, Es que hay ojo, mucha ojo. blasfemia en todo lo que dice y escribe Víctor Manuel Fernández. Yo no quería hablar mucho de la rueda de prensa porque me gustaría que tuviéramos un nuevo programa sobre ello. Pero Bueno, lo ahí veremos, no te preocupes. el Sí, tema sí. es tremendo porque el hecho de negar el infierno va en contra de la enseñanza de Jesucristo. Pero es que eso lo tienes ya en Amoris Laetitia. En Amoris Laetitia hay un Sí, pasaje que sí, dice, sí, nadie sí, se sí, condena sí. para siempre. Esa Sí, no es sí, la sí, sí, lógica del sí. Evangelio. Está ya en el Amoris Leticia. Está ya en el Amoris Leticia. O sea, Y ahí, perdón que te corte, es que me vienen los datos y sí, así lo meto todo. ¿Te acuerdas de la entrevista con Scalfari? sí, Donde el también. Scalfari dijo que Sí, me ha dicho el Papa que no hay infierno. sí, 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 sí. Pues por ahí Tenía va la razón, cosa. tenía razón. Por ahí va la En ese cosa. momento tenía razón y la gente pensaba que estaba inventando lo que estaba diciendo, Qué pero no va, le estaba inventando. qué va. Tenía razón, decía la verdad. ¿Salieron a desmentir a Scalfari? No. No, Pues ya no, está. no. Pues ya está. Bueno, para mí hemos dicho ya lo esencial. Se podría decir más cosas, pero ya hemos visto tres herejías. Herejías en contra de la majestad de Dios, en contra del ser mismo de Dios, herejía en contra de la salvación hecha por Jesús, que es el único ser humano que tiene una dignidad infinita ontológica, por ser Dios y por ser el hombre perfecto. Y también herejía en contra de la enseñanza tradicional sobre la pena de muerte, porque diciendo que la pena de muerte es intrínsecamente malo, o sea, absolutamente inadmisible, es algo que es falso y que contradice toda la enseñanza tradicional. Entonces, como he dicho, hay que rezar mucho. Ya hemos hecho prácticamente 1 hora de programa. No me gustan los programas demasiado largos y a mí me gustaría que nos paremos aquí. Quería decir una última cosa, no sé si algún obispo nos escuchará. Yo soy un simple sacerdote. No somos nosotros los sacerdotes que tenemos que meternos en los medios de comunicación para hablar de los errores que hay en el magisterio de Francisco. Pero si los obispos callan, si los cardenales callan, pues los sacerdotes van a hablar. Como Jesús ha dicho, las piedras gritarán. Entonces, da mucha pena estar haciendo lo que estoy haciendo. A mí mismo no me gusta estar públicamente contradiciendo al Papa, pero estoy obligado a hacerlo, porque el Papa lamentablemente está engañando al pueblo de Dios. Y por eso, vuelvo a lo que decías al inicio, me quieren hoy echar del orden sacerdotal, me quieren, no sé cómo decirlo en castellano, el Es orden comulgar, clerical. No, no es comulgar. secularizar. Sacarte, eso, secularizar, expulsarte del estado clerical. Pues sí, yo estoy diciendo la verdad. Y son los que están al poder en la iglesia, que están diciendo la falsedad y las mentiras, pues yo tengo una santa paz. Porque no he dicho herejías, no he engañado al pueblo de Dios, solo estoy diciendo al pueblo de Dios lo que la iglesia siempre ha enseñado. Entonces estoy con mucha paz. Son ellos que traen novedades y que se atreven a decir que son novedades. Y si alguien no es listo, va a aceptar las novedades. Pero una novedad que contradice la tradición es mala, es diabólica. Perdón que lo diga, pero así es. Es el diablo que está usando a gente para llevar a la gente leja de Dios, alejada de Dios. Entonces, no hay que tener miedo. Si hay algunos obispos que nos escuchan que hablan públicamente, porque es a ellos que corresponde eso. Si hay algún cardenal que nos escuche, que hable públicamente, sin miedo. Y si ellos hablan colegialmente, si ellos colegialmente hacen una corrección filial a Francisco, diciendo al pueblo de Dios, diciendo a Francisco delante de todo el pueblo de Dios, Papa Francisco, usted está equivocado.
y muy equivocado en esto y esto y esto y esto, así nosotros sacerdotes nos callamos, porque ellos están cumpliendo con su deber. Pero si no cumplen con su deber, nosotros vamos a hablar públicamente, sin miedo a las sanciones. Entonces, eso quería decir yo antes de acabar, animando una vez más a los cristianos a rezar mucho, 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 para que el orgullo que ciega a los que hoy enseñan la falsedad, pues que ese orgullo se rebaje y que con humildad reconozcan que se han equivocado, que han engañado al pueblo de Dios y que pidan perdón y al pueblo de Dios y a Dios. Eso diría para acabar. Pues ya está, acabamos aquí. Pater, Muchas ¿alguna gracias. cosa Una más? oración. Una Vale. oración. Sí, Ok. dirija. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Isaac, ¿dices algo o doy la bendición? Da la bendición. Ok. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adiós.